Identificar tus debilidades sin justificarte. La mayoría de las personas quiere cambiar. Quiere avanzar. Quiere mejorar. Quiere desarrollar disciplina. Quiere liberar su potencial. Pero evita el primer paso. Ver con claridad. No la claridad cómoda. La claridad incómoda. La que muestra hábitos repetidos. La que revela decisiones que se repiten sin conciencia. La que expone excusas que parecen válidas pero en realidad solo protegen la inercia. El pensamiento estoico comienza aquí. No en la motivación. En la honestidad. Identificar tus debilidades no significa juzgarte. Significa observarte sin distorsión. Muchas personas suavizan lo que hacen para sentirse mejor. Justifican su falta de constancia con el cansancio. Explican su indecisión con el contexto. Atribuyen su falta de acción a circunstancias externas. Y poco a poco construyen una narrativa que los protege de la incomodidad de cambiar. Pero también los mantiene en el mismo lugar. La mente busca comodidad. El crecimiento exige claridad. Cuando comienzas a observarte con honestidad, algo cambia. Empiezas a notar patrones. Reacciones automáticas. Decisiones que repites sin cuestionarlas. Promesas que haces y no cumples. Momentos en los que sabes lo que deberías hacer, pero eliges lo contrario. Estas no son fallas aisladas. Son hábitos. Y los hábitos forman tu identidad. Muchas debilidades no son falta de capacidad. Son falta de atención. Falta de observar lo que haces cuando nadie te obliga. Falta de reconocer lo que evitas constantemente. Falta de asumir que repetir el mismo comportamiento produce el mismo resultado. El estoicismo no busca que te critiques. Busca que te comprendas. Porque solo lo que comprendes puedes transformarlo. Existe una diferencia profunda entre reconocer una debilidad y justificarla. Reconocerla crea dirección. Justificarla crea permanencia. Cuando dices que no tienes tiempo, pero lo pierdes en distracciones, no es falta de tiempo. Es falta de enfoque. Cuando dices que no estás preparado, pero evitas empezar, no es falta de preparación. Es resistencia. Cuando dices que necesitas motivación, pero postergas decisiones, no es falta de energía. Es falta de compromiso. Estas distinciones son incómodas. Pero necesarias. Porque eliminan las excusas. Y cuando desaparecen las excusas, aparece la responsabilidad. La responsabilidad no es una carga. Es una oportunidad. La oportunidad de cambiar lo que sí depende de ti. Muchas personas creen que identificar sus debilidades las hará sentir peor. Pero ocurre lo contrario. Las libera. Porque deja de haber confusión. Dejas de preguntarte por qué no avanzas. Empiezas a ver con claridad qué está ocurriendo. Y esa claridad permite actuar. El pensamiento estoico enseña a observar sin dramatizar. A reconocer sin exagerar. A aceptar sin resignarse. Puedes ver una debilidad sin convertirla en tu identidad. Puedes reconocer un patrón sin definirte por él. Puedes aceptar una dificultad sin rendirte ante ella. Este enfoque crea estabilidad. Porque te permite mejorar sin destruir tu confianza. Identificar tus debilidades también significa asumir que el cambio no ocurre de inmediato. No basta con ver el problema una vez. Necesitas observarlo repetidamente. Necesitas reconocer cuando aparece. Necesitas entender en qué situaciones se activa. Este proceso desarrolla conciencia. Y la conciencia crea control. Cuando ves con claridad lo que haces, tienes la posibilidad de cambiarlo. Cuando no lo ves, lo repites. Muchas personas viven repitiendo comportamientos que ya saben que no les ayudan. No porque quieran. Porque no los observan con suficiente atención. El hábito se vuelve automático. La reacción se vuelve rápida. La decisión se vuelve inconsciente. El estoico interrumpe ese ciclo. Introduce pausa. Observa antes de actuar. Reconoce antes de repetir. Este simple cambio inicia la transformación. Cada vez que identificas una debilidad sin justificarla,
fortaleces tu claridad. Cada vez que eliges asumir responsabilidad en lugar de explicar el problema, fortaleces tu dirección. Cada vez que observas con honestidad en lugar de evitar la incomodidad, fortaleces tu carácter. Con el tiempo, esta práctica cambia tu relación contigo mismo. Dejas de engañarte. Empiezas a comprenderte. Dejas de evitar lo incómodo. Empiezas a enfrentarlo. Dejas de repetir patrones sin darte cuenta. Empiezas a elegir con conciencia. Y en ese cambio aparece algo fundamental. Control. No control del mundo. Control de ti mismo. El primer paso para eliminar cualquier debilidad no es actuar diferente. Es verla sin distorsión. Porque cuando puedes verte con claridad, sin excusas y sin miedo a lo que descubres, te conviertes en alguien capaz de cambiar desde dentro, con dirección firme, con honestidad real y con la determinación de construir una vida que ya no esté definida por hábitos inconscientes, sino por decisiones conscientes que fortalecen tu carácter día tras día. Edificio clásico. Fuego. Dejar de reaccionar emocionalmente para recuperar el control. Muchas de las decisiones que debilitan tu vida no nacen de la falta de inteligencia. Nacen de la falta de control en el momento preciso. Un comentario que te molesta. Una situación que no sale como esperabas. Una crítica inesperada. Un resultado que no coincide con tu esfuerzo. En esos momentos, la emoción aparece primero. Y si no estás entrenado, la emoción decide por ti. Respondes con enojo. Evitas por miedo. Abandonas por frustración. Dudas por inseguridad. No porque esa sea tu verdadera intención. Porque reaccionaste demasiado rápido. El pensamiento estoico identifica este punto con claridad. No es lo que sientes lo que define tu vida. Es lo que haces con lo que sientes. Las emociones son naturales. El impulso no es obligatorio. Existe un espacio entre lo que ocurre y tu reacción. Un espacio breve. Casi invisible. Pero decisivo. En ese espacio puedes elegir. La mayoría de las personas no entrena ese momento. Reacciona automáticamente. Confunde intensidad con verdad. Cree que lo que siente en ese instante debe expresarse inmediatamente. Pero esa reacción rápida rara vez produce claridad. Produce consecuencias. Consecuencias que luego debes corregir. Consecuencias que podrían haberse evitado con una pausa. El estoicismo no enseña a eliminar las emociones. Enseña a no ser gobernado por ellas. Puedes sentir enojo sin actuar con agresividad. Puedes sentir miedo sin detenerte. Puedes sentir frustración sin abandonar. Puedes sentir dudas sin perder dirección. Este aprendizaje cambia tu vida. Porque te devuelve el control. No control del entorno. Control de tu conducta. Muchas debilidades no son falta de capacidad. Son falta de dominio en ese instante breve. Ese instante en el que decides si reaccionas o respondes. Responder requiere práctica. Reaccionar es automático. Por eso la mentalidad fuerte se entrena. Se entrena en momentos pequeños. Cuando alguien no responde como esperabas. Cuando algo se retrasa. Cuando aparece la incomodidad. Cuando surge la crítica. Ahí tienes la oportunidad. No de demostrarle algo al mundo. De entrenarte a ti mismo. Cada vez que haces una pausa antes de reaccionar, fortaleces tu control. Cada vez que eliges no actuar desde el impulso, fortaleces tu claridad. Cada vez que decides responder con intención, fortaleces tu carácter. Estas decisiones no son visibles. Pero son acumulativas. Y con el tiempo cambian completamente tu comportamiento. Muchas personas creen que necesitan eliminar sus emociones para ser fuertes. Pero la fuerza no está en no sentir. Está en no ser dominado. La emoción puede aparecer. La decisión sigue siendo tuya. Existe una diferencia importante entre sentir y actuar. Sentir es automático. Actuar es elección. Cuando confundes ambos, pierdes control. Cuando los separas, recuperas dirección. El pensamiento estoico te entrena para crear esa separación.
Para observar lo que sientes sin convertirlo inmediatamente en acción. Para reconocer la emoción sin identificarte completamente con ella. Para decidir con claridad incluso cuando la emoción es intensa. Este proceso requiere práctica constante. No se construye en un solo momento. Se construye en repeticiones. En pausas pequeñas. En decisiones conscientes. En elecciones silenciosas. Al principio parece difícil. Porque estás acostumbrado a reaccionar. Pero con el tiempo, algo cambia. La pausa se vuelve natural. La observación se vuelve automática. La respuesta se vuelve más clara. Y la reacción pierde fuerza. Este cambio transforma tu relación con los conflictos. Dejas de responder con impulsividad. Empiezas a responder con criterio. Dejas de aumentar los problemas. Empiezas a resolverlos. También cambia tu relación con la presión. La presión deja de empujarte a decisiones rápidas. Empieza a convertirse en una oportunidad para demostrar control. Cada situación difícil deja de ser una amenaza. Se convierte en entrenamiento. Entrenamiento para mantener tu dirección. Entrenamiento para sostener tu claridad. Entrenamiento para actuar con intención. Y en ese entrenamiento aparece algo poderoso. Dominio. No dominio sobre otros. Dominio sobre ti. El dominio de saber que puedes elegir cómo actuar incluso cuando lo que sientes es intenso. El dominio de no depender del impulso. El dominio de mantener tu dirección en momentos donde antes reaccionabas sin pensar. Con el tiempo, este dominio se convierte en estabilidad. Y la estabilidad se convierte en confianza. Porque sabes que no importa lo que ocurra afuera. Puedes responder con claridad. Puedes actuar con control. Puedes mantener tu dirección. Y cuando llegas a ese punto, algo cambia definitivamente. Dejas de ser alguien que reacciona al mundo. Te conviertes en alguien que decide cómo moverse dentro de él, con firmeza, con conciencia y con una mente que ya no se deja arrastrar por cada emoción momentánea. Sino que aprende a utilizarla sin perder su control. Edificio clásico. Fuego. Sustituir hábitos débiles por disciplina constante. Muchas personas intentan cambiar su vida a través de decisiones aisladas. Deciden empezar fuerte. Deciden cambiar todo al mismo tiempo. Deciden actuar diferente de un día para otro. Pero pronto regresan al mismo punto. No porque no quieran cambiar. Porque sus hábitos no han cambiado. El pensamiento estoico entiende algo fundamental. Tu vida no está definida por lo que haces una vez. Está definida por lo que repites. Cada acción repetida se convierte en un patrón. Cada patrón se convierte en un hábito. Cada hábito se convierte en parte de tu identidad. Por eso las debilidades no desaparecen solo con intención. Desaparecen cuando dejas de practicarlas. Muchas debilidades no son rasgos permanentes. Son comportamientos repetidos. Postergar. Dudar. Abandonar. Distraerte. Buscar comodidad antes de esfuerzo. Cada vez que repites estas acciones, las refuerzas. Cada vez que las interrumpes, comienzas a debilitarlas. Sustituir hábitos débiles no consiste en eliminarlos de golpe. Consiste en reemplazarlos. No basta con dejar de hacer algo. Necesitas hacer algo distinto en su lugar. Si eliminas una acción sin sustituirla, el hábito regresa. Pero si cambias la respuesta, el patrón se transforma. El estoico no confía en la motivación. Confía en la repetición. La motivación es inestable. Aparece y desaparece. La repetición crea estructura. Y la estructura crea disciplina. La disciplina no es una emoción. Es un sistema. Un sistema de decisiones que se repiten incluso cuando no tienes ganas. Muchas personas esperan sentirse listas para actuar. Pero el cambio comienza antes de sentirse preparado. Comienza cuando eliges actuar de todos modos. Cuando sustituyes una reacción automática por una decisión consciente. Por ejemplo, cuando normalmente postergas algo importante, el nuevo hábito no es pensar más en hacerlo. Es hacerlo en el momento en que aparece. Cuando normalmente te distraes,
el nuevo hábito no es evitar todas las distracciones. Es regresar al enfoque cada vez que te das cuenta. Cuando normalmente abandonas al sentir incomodidad, el nuevo hábito no es eliminar la incomodidad. Es continuar a pesar de ella. Cada uno de estos cambios es pequeño, pero repetido, transforma tu comportamiento. El estoicismo no busca cambios extremos. Busca cambios sostenidos. Cambios que puedas repetir. Cambios que se conviertan en parte de tu forma de actuar. Porque lo que repites deja de sentirse difícil. Se vuelve natural. Existe una fase importante en este proceso. Al principio, el nuevo hábito requiere esfuerzo. Tu mente quiere regresar a lo conocido. A lo cómodo. A lo automático. Pero cada vez que eliges mantener la nueva acción, aunque sea difícil, estás fortaleciendo una nueva estructura. Y cada vez que fortaleces esa estructura, el hábito anterior pierde fuerza. Este proceso no es rápido. Pero es real. Muchas personas abandonan porque esperan resultados inmediatos. Pero el cambio profundo ocurre en silencio. Ocurre antes de que sea visible. Ocurre en decisiones pequeñas que nadie observa. El estoico entiende esto. Por eso no necesita resultados inmediatos para continuar. Confía en el proceso. Confía en la repetición. Confía en la acumulación. Cada vez que eliges actuar con disciplina, aunque sea en algo pequeño, estás cambiando tu identidad. Estás demostrando que puedes actuar diferente. Estás creando evidencia de que no dependes del impulso. Y esa evidencia construye confianza. Con el tiempo, algo cambia. Lo que antes era difícil se vuelve normal. Lo que antes evitabas se vuelve parte de tu rutina. Lo que antes requería esfuerzo se vuelve automático. Ese es el poder de los hábitos. No solo cambian lo que haces. Cambian quién eres. Muchas personas quieren eliminar sus debilidades sin construir nuevos hábitos. Pero eso no funciona. Las debilidades desaparecen cuando son reemplazadas por comportamientos más fuertes. Por disciplina. Por claridad. Por repetición consciente. La mentalidad estoica no busca perfección. Busca consistencia. No busca hacerlo todo bien. Busca hacerlo mejor cada día. Este enfoque reduce la presión. No necesitas cambiar todo hoy. Necesitas cambiar algo hoy. Y repetirlo mañana. Y sostenerlo pasado mañana. Ese proceso crea transformación. Una transformación que no depende del estado emocional. Depende de la continuidad. Y cuando esa continuidad se mantiene el tiempo suficiente, ocurre algo importante. Dejas de luchar contra tus debilidades. Empiezas a superarlas. No porque desaparezcan de repente. Porque has construido algo más fuerte en su lugar. Una forma de actuar más firme. Más clara. Más estable. Una forma de vivir donde tus decisiones dejan de depender del impulso y empiezan a depender de la disciplina que has construido día tras día, con paciencia. Con atención y con la determinación de convertir cada pequeña acción en una prueba silenciosa de tu capacidad de cambiar tu vida desde dentro. Edificio clásico. Fuego destellos. Aceptar la incomodidad como parte del crecimiento real. La mayoría de las personas busca comodidad. Comodidad en sus decisiones. Comodidad en sus rutinas. Comodidad en sus pensamientos. Comodidad en sus acciones. Y sin darse cuenta, construye una vida limitada por esa búsqueda. Porque la comodidad constante no fortalece. Mantiene. El pensamiento estoico propone una idea distinta. El crecimiento comienza cuando aceptas la incomodidad. No como un problema. Como una señal. Una señal de que estás avanzando más allá de lo conocido. Una señal de que estás haciendo algo que aún no dominas. Una señal de que estás dejando atrás hábitos antiguos. Muchas debilidades se mantienen porque evitas ese momento incómodo. Evitas empezar cuando no tienes ganas. Evitas continuar cuando aparece el cansancio. Evitas decidir cuando aparece la duda. Evitas exponerte cuando existe la posibilidad de fallar. Cada vez que evitas la incomodidad, refuerzas el mismo patrón.
Pero cada vez que la atraviesas, lo debilitas. Aceptar la incomodidad no significa buscar sufrimiento. Significa no huir del esfuerzo necesario. Significa entender que lo que te fortalece rara vez es cómodo al principio. La disciplina es incómoda. La constancia es incómoda. La paciencia es incómoda. La responsabilidad es incómoda. Pero cada una de estas cualidades construye algo que la comodidad no puede darte. Fuerza interior. Muchas personas creen que primero deben sentirse listas para actuar. Pero la preparación no siempre aparece antes. Aparece durante. Primero enfrentas la incomodidad. Después desarrollas la capacidad. Primero avanzas con dificultad. Después avanzas con claridad. Este proceso es natural. Pero requiere aceptación. Aceptar que no todo será fácil. Aceptar que no todo será inmediato. Aceptar que el progreso incluye momentos incómodos. El estoico no lucha contra esa realidad. La utiliza. Cada vez que eliges continuar cuando algo es difícil, fortaleces tu carácter. Cada vez que decides actuar cuando no tienes ganas, fortaleces tu disciplina. Cada vez que permaneces firme cuando aparece la duda, fortaleces tu dirección. Estas decisiones crean resistencia interior. No resistencia para evitar el cambio. Resistencia para sostenerlo. Muchas personas abandonan justo en el punto donde comienza el crecimiento. Porque ese punto es incómodo. No hay resultados visibles. No hay reconocimiento. No hay certeza. Solo hay esfuerzo. Y ese esfuerzo parece no tener recompensa inmediata. Pero en ese momento ocurre lo más importante. Se forma el carácter. El carácter no se construye cuando todo es fácil. Se construye cuando decides continuar a pesar de la dificultad. La incomodidad también cambia tu relación con el miedo. El miedo pierde fuerza cuando lo enfrentas. Pierde intensidad cuando avanzas a pesar de él. Pierde control cuando dejas de evitarlo. No necesitas eliminar el miedo para actuar. Necesitas actuar a pesar de él. Este aprendizaje transforma tu identidad. Dejas de ser alguien que espera condiciones perfectas. Te conviertes en alguien que utiliza las condiciones reales. Dejas de depender de sentirte cómodo. Empiezas a depender de tu dirección. Dejas de evitar lo difícil. Empiezas a atravesarlo. La incomodidad deja de ser un límite. Se convierte en un indicador. Un indicador de que estás creciendo. Un indicador de que estás cambiando. Un indicador de que estás construyendo algo diferente. Con el tiempo, algo cambia profundamente. Lo que antes te detenía, deja de hacerlo. Lo que antes evitabas, deja de parecer tan difícil. Lo que antes requería esfuerzo extremo, se vuelve parte de tu comportamiento normal. Ese es el resultado de atravesar la incomodidad repetidamente. No desaparece. Pero deja de controlarte. Muchas personas buscan eliminar sus debilidades sin aceptar este proceso. Pero no es posible. Las debilidades desaparecen cuando eres capaz de sostener la incomodidad que antes evitabas. Cuando puedes actuar incluso sin ganas. Cuando puedes continuar incluso sin resultados inmediatos. Cuando puedes decidir incluso sin certeza completa. Ahí ocurre el cambio real. No en la comodidad. En la incomodidad sostenida. Y cuando aprendes a caminar dentro de ella sin detenerte, descubres algo importante. Tu límite no era la dificultad. Era tu resistencia a ella. Y al superar esa resistencia, liberas una fuerza interior que no depende del estado emocional, ni del entorno, ni de las circunstancias, sino de la decisión firme de avanzar incluso cuando el camino exige más de ti. Construyendo una vida basada en carácter, disciplina y una voluntad que ya no se detiene ante lo difícil, sino que lo atraviesa con claridad y determinación. Edificio clásico. Fuego destellos. Convertirte en alguien que ya no negocia consigo mismo. Existe un momento en el que el cambio deja de depender de la motivación. Un momento en el que ya no necesitas convencerte para actuar. Un momento en el que la disciplina deja de sentirse como un esfuerzo constante. Ese momento aparece cuando dejas de negociar contigo mismo.
La mayoría de las personas vive en una negociación permanente. Sabe lo que debería hacer, pero busca una razón para no hacerlo ahora. Sabe que decisiones la acercan a su objetivo, pero pospone su ejecución. Sabe qué hábitos necesita cambiar, pero espera sentirse preparada. Y en esa negociación constante, pierde dirección. No porque no tenga claridad. Porque permite que el impulso decida. El pensamiento estoico propone algo distinto. Eliminar la negociación interna. No a través de la presión. A través de la decisión. Cuando sabes que es correcto, lo haces. Sin justificarte. Sin retrasarlo. Sin buscar una alternativa más cómoda. Esta forma de actuar cambia completamente tu identidad. Porque elimina la duda innecesaria. La duda no siempre es falta de conocimiento. Muchas veces es falta de decisión. Sabes lo que debes hacer. Pero permites que la emoción del momento tenga más peso que tu dirección. Cuando dejas de negociar, este patrón desaparece. La decisión se vuelve inmediata. La acción se vuelve clara. La mente deja de discutir. Empieza a ejecutar. Muchas personas creen que esto es rigidez. Pero en realidad es libertad. Libertad de no depender de tu estado emocional. Libertad de no retrasar lo importante. Libertad de no perder energía en debates internos innecesarios. Cada vez que negocias contigo mismo, tu energía se divide. Una parte quiere avanzar. Otra parte quiere evitar el esfuerzo. Esa división crea desgaste. Pero cuando decides sin negociar, tu energía se unifica. Y esa unidad crea fuerza. La mentalidad estoica no elimina la incomodidad. Elimina la indecisión frente a ella. No elimina el esfuerzo. Elimina la resistencia innecesaria. No elimina la dificultad. Elimina la duda constante que la amplifica. Cuando adoptas este enfoque, algo cambia profundamente. Dejas de preguntarte si tienes ganas. Empiezas a actuar según tu dirección. Dejas de depender del momento perfecto. Empiezas a utilizar el momento actual. Dejas de justificar lo que no haces. Empiezas a asumir lo que sí puedes hacer. Este cambio construye algo esencial. Autoridad personal. La autoridad de saber que tus decisiones no dependen de factores externos. La autoridad de confiar en tu capacidad de actuar. La autoridad de mantener tu palabra contigo mismo. Muchas personas buscan confianza. Pero la confianza aparece cuando eliminas la negociación. Cuando lo que decides, lo haces. Cuando lo que sabes, lo aplicas. Cuando lo que te propones, lo sostienes. Este proceso no ocurre en un solo día. Se construye en repeticiones. En momentos pequeños. En decisiones simples. Levantarte cuando dijiste que lo harías. Continuar cuando aparece la incomodidad. Terminar lo que empezaste. Elegir lo correcto cuando nadie observa. Cada una de estas acciones reduce la negociación. Y fortalece tu identidad. Con el tiempo, ocurre algo importante. La disciplina deja de sentirse como esfuerzo. Se convierte en hábito. La acción deja de depender de la motivación. Se convierte en respuesta natural. La duda pierde espacio. La claridad ocupa su lugar. Y en ese punto aparece una forma de poder silencioso. No el poder de controlar el mundo. El poder de no traicionarte. El poder de actuar con coherencia incluso cuando es difícil. El poder de avanzar sin necesidad de estímulos externos. Este es el verdadero significado de eliminar tus debilidades. No desaparecerán por completo. Pero dejarán de dirigir tu comportamiento. Porque has construido algo más fuerte. Una mente que decide. Una voluntad que actúa. Una identidad que no negocia. Y cuando llegas a ese nivel, tu vida deja de depender de lo que sientes en el momento. Empieza a depender de la dirección que eliges sostener cada día. Una dirección firme. Clara. Constante. Una dirección que no se detiene ante la duda, ni se desvía ante la incomodidad, ni se rompe ante la dificultad,
porque nace de una decisión profunda de vivir con coherencia. Disciplina y una determinación que ya no necesita motivación para avanzar, sino que se sostiene por la fuerza de quien ha aprendido a confiar en sí mismo sin excusas, sin negociación y sin retroceder frente a lo que sabe que debe hacer. Edificio clásico, fuego, destellos.